Buenos días, hermanos. Vamos a orar para comenzar en este tiempo. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta mañana que tú nos has dado. Padre, gracias que nos has permitido llegar aquí, Señor, a tu iglesia, Padre, para poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor, con este servicio. Padre, sabemos que hay muchas cosas, Señor, en las cuales nuestras mentes han divagado, Señor, nuestras mentes han estado pensando en otras cosas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no te hemos amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, Señor, como dice tu palabra. Padre, pero en este tiempo que estamos delante de ti, Señor, ante tu trono de gracia, Padre, y tú que estás aquí presente con nosotros, Señor, te pedimos en este tiempo, Padre, para que pueda ser un tiempo en el cual podamos ser exhortados, Señor, podamos ser desafiados con tu palabra, Padre, y aquellas cosas, Señor, que están ajenas a tu palabra, Señor, aquellas cosas también que necesitamos ajustar en nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos caminar como tú nos mandas. Señor, que tu palabra se aclare en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y bendice este tiempo, Señor, y habla a nuestras vidas en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si puede buscar allí en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 13. Dice así, Éxodo 20:13, no matarás. Y esto que hemos leído, aunque es corto, es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Si usted estuvo con nosotros adorando al Señor el domingo pasado, pudo percatarse que estuvimos viendo exactamente este mismo mandamiento, pero el enfoque de la semana pasada más que todo era aquellos deberes exigidos, un poco basado en el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 135. Y eso nos hablaba un poco acerca de que hay que preservar nuestras vidas como las de otros. También el hecho de que en ciertos casos, muy frecuente, hay que someter o subyugar las pasiones como parte de lo que es este mandamiento, pero también tener cuidado, aunque nada más lo mencioné de manera muy superficial, tener cuidado con prácticas que puedan quitar la vida injustamente de otros, como era el caso de Saúl, que había expuesto la vida de su propio hijo. Aún defenderse contra la violencia es parte de los deberes exigidos. Tener tranquilidad en la mente, quietud del ánimo, es parte de este mandamiento. Sobriedad en la comida o en un sabio uso. Y también los medicamentos y el descanso o el sueño. Es decir, no matarás, involucra también cuidar. Son deberes exigidos. Pero el día de hoy, mi querido hermano, quiero continuar con una segunda parte de esto. Y más que todo tiene que ver con aquellos pecados prohibidos, basado en la pregunta 136 del Catecismo Mayor de Westminster. Y dice así la pregunta, y responde también, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el sexto mandamiento? Los pecados prohibidos en el sexto mandamiento son el quitarnos la vida o quitársela a otros, a no ser de un caso de justicia pública, de guerra lícita o de defensa necesaria. La negligencia en el uso de los medios necesarios para preservar la vida o el desprecio de ellos, el enojo pecaminoso, el odio y la envidia, deseo de venganza, toda ira excesiva, ocupaciones que acongojan, el uso inmoderado de la comida o bebida, trabajo y recreaciones, palabras provocativas, oprimir, disputar, golpear, herir y todo lo que tienda a destruir la vida de alguno. La pregunta 136, por si alguien está tomando notas. Entonces lo primero es, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 28, para que veamos un ejemplo
Pablo estaba encarcelado y dice que hubo allí una situación. Se movió todo, todos los presos aparentemente se iban a escapar. Y eso es lo que pensó el carcelero. Si se escapan, me van a matar. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice, para eso me mato. Versículo 28 del capítulo 16 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es decir, en este caso, no solamente o vemos que el soldado se iba a matar, porque si se escapaban todos los presos, a él lo iban a matar igual. Pero dice, no lo hagas. Estamos aquí. No es necesario que te quites la vida. Y en la mayoría de los casos de suicidio son por causas externas que afectan a las personas. No deja de ser pecado y es contrario a la ley de Dios. ¿Sabe que hay algo interesante? Durante el tiempo del Imperio Romano, el suicidio, ellos permitían el suicidio en algunas razones. Dice, es lícito que te mates, o es lícito cometer suicidio si tienes un trastorno mental. Dice que en algunos casos podía llegar a ser algo heroico. Séneca, un filósofo y escritor, dice, eso es lo mejor que puede hacer todo aquel que es un ciudadano libre, aún tomar su propia vida. Sin embargo, esta cultura, aunque pagana, los romanos consideraban el suicidio como algo malo. Ellos negaban la sepultura, destruían el testamento de las personas y le quitaban todos los bienes porque decían una persona no puede suicidarse. ¿Por qué menciono esto? Porque no hay nada nuevo bajo el sol, mi querido hermano. Hoy día, mis queridos jóvenes, tan influenciados por las caricaturas asiáticas, donde se promueve el suicidio como una virtud, ¿cierto? El héroe es el que toma su vida y dice, yo soy lo mejor. Muchachos, jóvenes, eso es pecado. Padres, no dejen que sus hijos vean esas cómicas. Vemos lo que le dice Pablo al centurión, no cometas pecado contra Dios, no tomes tu vida. Porque no es solamente el quitarse la vida, es también el preservar la vida. Y Pablo tenía presente eso, porque le dice al centurión, no lo hagas. Pablo tenía muy claro esto, lo que es también no quitarse la vida, pero cuidar la vida de otros. Acompáñenme brevemente a Génesis 9:6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Punto y coma. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sabe lo que tenemos aquí? Una sentencia de parte de Dios para todos aquellos que cometen que matan a alguien, o un homicidio. Y siempre pensamos que esos lugares allá, esos calabozos, allá las cárceles, están diseñadas para los asesinos y ladrones, para la escoria de la sociedad. Porque ese es el lugar donde pertenecen esos hombres. Porque ellos son los que han violado la ley, matando inocentes o robando. Pero yo quiero hacer un pequeñito enfoque que yo sé que está presente aquí en la iglesia. ¿Qué del aborto? Pregunto, ¿qué del aborto?
Déjeme darle unas estadísticas. Una investigación por el Pew Research dice lo siguiente, y no me voy a enfocar en otras religiones, me voy a enfocar en cristianos en general, que apoyan el aborto. Evangélicos protestantes 33%, católicos 48%, negros protestantes históricos 52%, protestantes de líneas principales 60%, ortodoxos cristianos 53%. Si yo saco un promedio, me va a llegar aproximadamente al 50% o tal vez un poquito más. ¿Qué de usted? Si yo saco un promedio del 50% y lo traslado acá, quiere decir que la mitad de la iglesia apoyaría el aborto y la otra mitad no. ¿Acaso un bebé en el vientre de su madre es un cúmulo de células? Como dice la ciencia, eso es lo mismo que un tumor, dicen algunos. Realizar una intervención quirúrgica, entre comillas, porque así le llaman, a unas cuantas células. Eso tiene un nombre, mi querido hermano. Es matar a un inocente. Un inocente que no puede defenderse. El Señor condena eso. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15 al 17. Para que vean la gravedad de esto. Segunda de Reyes 17, 15 al 17. ¿Por qué Israel y Samaria fueron llevadas al cautiverio? Hay muchos motivos, pero aquí hay algunos. 15 al 17 dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová le había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Versículo 17: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Mataron a sus propios hijos, ofreciéndolos en sacrificio. ¿Qué llevó a Israel y Samaria, al reino del norte, a la destrucción? Haber desechado los estatutos del Señor, desechar lo que Dios dice. Y es claro lo que habla el mandamiento: no matarás. ¿Cómo es posible entonces que aún dentro de las congregaciones y algunas conservadoras, dice, lo que pasa es que la ciencia dice que eso no es nada malo? Dios dijo: no matarás. Y no vas a matar al inocente, no vas a entregarlo en sacrificio a las naciones paganas, o como hacen los paganos. Y es algo lo que usted y yo no debemos hacer, ni permitir, ni apoyar jamás, mi querido hermano. El hombre puede crear leyes y decir que el aborto es legal y permitido, y de esa manera aplaca su conciencia y tal vez la suya aquí presente. Pero no puede cambiar lo que dice la Biblia, mi querido hermano. El aborto es asesinato, es matar a un inocente, y jamás podemos apoyar eso. Si usted apoya este tipo de pensamientos, tiene varios problemas. Primero, cree más en la ley de los hombres que en la ley de Dios. Por tanto, desecha la Biblia, no cree sola escritura. Cree que lo que dice la ciencia, que un bebé es solamente células,
y no un ser a la imagen de Dios, tiene otro problema. No ve a Dios como creador y por tanto rechaza la palabra de Dios. Tiene un problema con la doctrina de la creación. 3, tiene la conciencia cauterizada por causa del pecado. Y tiene entonces un asunto grave con la doctrina del pecado. Esto es grave, mi querido hermano. Y que el Señor nos guarde. Yo mencioné un montón de números, estadísticas. Ojalá esté equivocado. Pero sigue siendo pertinente que no podemos apoyar esto. Todo ser humano, mi querido hermano, aunque nazca con alguna enfermedad o discapacidad, lleva la imagen de Dios, corrupta por causa del pecado, así como usted y yo, pero tiene la imagen de Dios. Pero si usted persiste en apoyar el aborto, le recomiendo altamente que examine su Biblia y regrese al Señor y lo que dice su palabra. Éxodo 22. Nos habla acerca de otro tema. Tiene que ver si hay alguna defensa. 22, versículos 2 y 3. Si el ladrón fuere hollado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Es interesante que no solamente en Éxodo 20, sino unos capítulos después, el 22, también menciona esto. Y aquí claramente nos está hablando acerca de la propiedad privada. Si alguien se mete en su casa, está en su derecho de defender su propiedad, basado en las Escrituras. Lo absurdo de nuestra nación es que si un ladrón se mete en su casa, revuelve todo y su familia estaba dormida, viene un trauma familiar para su esposa e hijos. Pero como no robó nada, ¿qué le dicen las autoridades? No hay nada que yo pueda hacer porque no robó nada. Así que tampoco lo toques, porque no te robó nada, así que si no vas a ir preso tú. Es lo más absurdo que puede haber. ¿Dónde ha quedado lo que dice la palabra de Dios? ¿Dónde ha quedado el derecho a poder defenderse? Es más, a veces piensan y pensamos que por ser cristianos nosotros somos una bolsa de boxeo en la cual pueden agarrar de tontos y golpear, porque el cristiano debe ser pacifista. Mi querido hermano, yo no estoy diciendo que salgamos por allí a andar atacando a la gente. El tema acá, a lo que me refiero es que si hay alguna situación que amerita defender a nuestra familia y lo nuestro, debemos defenderlo. Pero también, por otro lado, hay que ver y examinar bien las leyes a veces que nos rodean y tener cuidado. Recuerdo un hermano contaba que por su casa había un hombre que estaba con un machete y estaba a punto de entrar a su casa. Y la policía le dijo: no le hagas nada, si vas a hacer algo pégale en las piernas, pero no puedes pegarle en la cabeza. No es que vamos a ir a la cabeza directamente, pero el hecho es tener ese sentido de defensa, mi querido hermano. Y aquí claramente lo dice: si el ladrón fuera hollado forzando una casa, dice, hay que defender. Pero por otro lado, dice, si era de día, si sabías que podías evitar la muerte de aquel ladrón, ten cuidado, hay que tener mucho cuidado.
Pero dentro de este mandamiento estamos hablando de muerte, de sangre y varias cosas. Pero hay algo que realmente va a ser un poco más, no lo vemos tan grave. ¿Y qué es eso? Ira pecaminosa, odio y envidia. La ira pecaminosa, acompáñame a Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es interesante, la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: pero yo les digo que todo el que se enoje, un enojo sin causa, con su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Mas cualquiera que insulte, la palabra allí es rakah, ¿y sabe lo que eso significa? Un cabeza hueca, o una traducción más contemporánea, es decir, cualquiera que llame rakah o estúpido a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. La versión de las Américas dice: pero yo digo que que todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa, ahí pone pone un asterisco y lo manda para abajo el pie de página, se será culpable ante la corte, y cualquiera que diga rakah, insensato, inútil o estúpido, así es como lo traduce en la Biblia de las Américas, será culpable delante de la Corte Suprema, y en este contexto está hablando delante del Sanedrín. Cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Nuestro Señor Jesucristo no está hablando del hecho de no enojarse, sino de aquella actitud deliberada y sin ocasión contra el hermano. No solo de enojarse sin causa, sino de insultarlo, denigrarlo y a un punto de llamarlo rakah. ¿Cuál es la gravedad de esto? Recuerda lo que mencioné hace un rato, Génesis 9:6. A imagen de quien usted y yo hemos sido creados, a imagen de Dios. ¿Cómo yo entonces puedo llamar a un ser semejante a mí, que lleva la imagen de Dios, llamarlo insensato, cabeza hueca? Esposos, ¿cómo le habla a esa compañera que está a su lado? Esposa, ¿cómo es el trato hacia su marido? Padres, ¿qué trato les da a sus hijos? Hijos, ¿quién te crees para hablarle mal a tus padres? Esto es exactamente lo mismo que cometer el acto de matar. Se viola que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y no sé si a usted le ha sucedido, lo más seguro que sí. A veces uno llega a tal punto de enojo, y un porcentaje alto de las veces sin justificación, muestra que en muchos casos de esos momentos de ira hubiéramos sido capaces de matar a alguien. ¿Acaso no ha dicho el Señor en Efesios 4:31-32?
donde dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos. Piensen en esto. A ver, yo sé que algunos están resfriados, así que no me voy a referir al resfriado. Piense cuándo fue la última vez que usted se enojó tanto que le dio un dolor de cabeza. Algunos sonríen, ¿cierto? Tal vez fue hoy en la mañana, tal vez fue ayer, tal vez fue la semana pasada o en este año. ¿Sabe por qué le dio ese dolor de cabeza? Porque su cuerpo y el mío resintió todo el enojo en ese momento. Y esa molestia cefálica demuestra que pudimos haber cometido un asesinato. Pero los malos en la cárcel. Eso está allí en nuestros corazones, mi querido hermano. Siempre pensamos que matar es pecado, adulterio es pecado, mentir no es tan malo si me conviene, deshonrar a los padres, bueno, depende si me conviene o no me conviene. Y justificamos todo y decimos que las cosas no son tan malas. Y cuando nos enojamos, es que hoy hace calor. Ha sido un día largo. El tráfico, la lluvia, se me mojaron los zapatos, el sol, el frío. Pero no vemos el enojo como el equivalente a la violación del sexto mandamiento: no matarás. No solo porque hace daño físico o le haría daño físico a una persona, puede ser verbalmente también, pero también porque nos daña a nosotros mismos. Es posible que usted piense que yo soy un exagerado, pero no lo soy, sino que voy a citar algunos, solamente son algunos puntitos, como dirían algunos de los expertos, doctores y psicólogos. La Biblia lo demuestra. La Biblia dice: te enojas mucho, es asesinato, te hace daño. La ciencia solamente confirma lo que dice la Biblia. Dice: lo que causa el enojo en el organismo, la ira o la agresividad en una persona repercute directamente en el funcionamiento de su corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a las enfermedades cardiovasculares. Estos son algunos ejemplos de los efectos del enojo en nuestro organismo. Aumento de la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro en las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico. Se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. Sigo. Ok. Inflamación de los órganos. Una mala gestión de la ira o de la rabia no solamente afecta nuestras relaciones interpersonales, sino también tiene consecuencias altamente negativas para nuestro organismo, comprometiendo nuestra salud. La ira juega un papel fundamental en los procesos de inflamación de nuestros órganos. Y cuando este se vuelve crónico, corremos el riesgo de desarrollar diferentes tipos de enfermedades. Es decir, que cuando uno se enoja y se pone como el niño así, eso inflama los órganos. Efectos negativos para la salud. La ira puede provocar frecuencia cardíaca más rápida. La persona puede estar en un estado constante de alerta, lo que a largo plazo puede tener efectos negativos para la salud física y salud mental, como el corazón, enfermedades del corazón y la ansiedad. Lo último,
El enojo o la ira pone el corazón en riesgo, aumenta las probabilidades de derrame, debilita el sistema inmune, aumenta la capacidad de ansiedad en las personas. También hay estudios que demuestran que está relacionada a la depresión. Usted no es fumador, la hostilidad o en el enojo puede dañar los pulmones. Y por último, acorta la vida. En un mal enojo, su corazón simplemente dice hasta aquí llegué, y después los médicos dicen es que tuvo un paro cardíaco. Mucho cuidado, mi querido hermano. Debemos cuidarnos. Odio. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 3. Versículo 15. Nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué cosa? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrece o aborrecer es el término griego miseo, que significa odiar o aborrecer. Pero hay algunas implicaciones mucho más profundas en esta palabra. Este término odiar o aborrecer realmente lo que denota es un aborrecimiento y odio haciendo una persecución. En buen panameño se la tiene velada. Lo que haga o lo que hagamos tendrá una reacción negativa en otra persona o viceversa. Por otro lado, también falta un detalle más acerca de esta palabra miseo o aborrecer, y es que esta persecución no solamente denota ese aborrecimiento, no solamente un odio perseguidor, sino que es un odio que no tiene un amor, y no estoy hablando de emociones. Esta falta de amor indica que si esta persona se encuentra en peligro, aquel que odia, aquel que miseo, puede ver que la persona se está ahogando y en vez de ayudarlo, disfruta ver a la persona sufrir. Versículo 16 al 18 lo dice, ahí en 1 de Juan. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que puso su vida por nosotros. Y versículo 18 después dice, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hechos y en verdad. De hechos y en verdad. Por eso, en el capítulo 4, en 1 de Juan también dice, versículos 7 y el 8, amémonos unos a otros. El que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan no puede ser más claro en lo que está diciendo. Es decir, que de esta manera, en medio del pueblo de Dios, mi querido hermano, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, no debe existir esta actitud. Y si existe, pasa de hecho. Le pregunto lo siguiente: ¿ha perdonado verdaderamente a su hermano? Es que ya me la ha hecho tantas veces que es imposible que yo lo perdone. Lo leemos todos los domingos. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en la escuela dominical estuvimos estudiando eso. Cuando nosotros oramos, Juan Bunyan dice que debemos derramar nuestro corazón y alma delante de Dios. Es buscar primeramente lo que está mal en nosotros
Hay acciones de gracias en la oración, pero también hay confesión de pecado. Y si verdaderamente hemos sido perdonados por Dios, mi querido hermano, nosotros no podemos miseo, no podemos aborrecer a aquel que está a nuestro lado o a nuestro hermano. Es posible que no aborrezca a su hermano, que no lo odie. Entonces, ¿por qué murmuramos los unos de los otros? ¿Por qué hablamos entre dientes? Es que no lo soporto. Pero con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué hacemos eso? Si hemos experimentado el amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Es hora de que nosotros demostremos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Debemos amar a nuestro hermano porque es un mandato de Dios. Y demostrar el fruto de nuestra fe. Proverbios 6, 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. ¿Qué dice al final? El que siembra discordia entre hermanos. La discordia está muy relacionada, todo lo que tiene que ver con envidia, conflictos y aborrecer a su hermano. Por último, la envidia. Es más, el libro de Proverbios es el que está bastante lleno de muchas cosas prácticas. Ya que estamos en Proverbios, vamos al 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cómo esto está relacionado con quebrantar el mandato de matar? Muchas veces por envidia se han cometido asesinatos. Por envidia, muchos reyes o príncipes conspiraban los unos contra los otros para ver, porque no querían competidores en la línea de sucesión al trono. La envidia puede llegar a hacer tanto daño que si permitimos que ese mal crezca, puede llegar a destruir a una persona. Y puede llegar a cometer algún daño físico, o se crea bochinches en medio de la congregación. Y una de las cosas que más daña a una iglesia, no solamente una iglesia, pero todo, es la murmuración. Voy a darle unos tips. ¿Cómo detectar un bochinche? ¿Cómo detectar una murmuración? A mí me ha pasado que me han dicho, muchas personas me han dicho que han visto tal situación. Yo, wow, interesante. ¿Cuántas son esas personas? Varios.
varios no es un número. Si hay una situación tan grande en medio de 100 personas, varios no es una cantidad. ¿Cuántos son los que vieron eso? Porque si es grave hay que tomar acción. 3 me han dicho de eso. 3. ¿Y qué vieron? Bueno, realmente uno fue el que me dijo que esto fue lo que pasó. Bochinche, murmuración. Al final no eran 30, no eran 50 de 100, era 1. Si usted quiere cortar ese cáncer de hueso, debe pararlo de inmediato. No permita que cosas sin fundamento o cosas que le parece haber visto lo tomen como cierto. El que anda en bochinche y murmuración, como leímos hace un rato en Proverbios, crea discordia, pero es una carcoma en los huesos, es un cáncer que va comiendo poco a poco. Es por eso entonces, ¿cuál es la intención de aquel que anda en la envidia? Destrucción de los demás. Usted quiere destruir una iglesia fácilmente, suelta un bochinche. ¿Dónde entonces sacan esos comentarios sin fundamento contra personas, contra seres humanos que tienen la imagen y semejanza de Dios también? Porque hay un problema en el corazón y es disfrutar a veces de que los otros les va mal por envidia. Usted y yo, mi querido hermano, debemos cuidar nuestras lenguas de provocar o dañar la reputación y la integridad de nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros colaboradores. Hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar aquí dentro del mandamiento, pero voy a detenerme acá. Porque no solamente hemos visto aquellos deberes exigidos dentro de este mandato, sino también pecados prohibidos, cosas que no debemos hacer. Y dentro de esas es recordar, usted y yo tenemos la imagen de Dios. No podemos apoyar el asesinato de infantes porque tiene la imagen de Dios. No podemos hablar mal el uno del otro porque tenemos la imagen de Dios. No podemos dañar al otro porque tenemos la imagen de Dios. El propósito de la ley, mi querido hermano, es mostrar su carácter, el carácter de Dios, su santidad. Pero también nos muestra que hay un orden, que hay un camino por donde ir, un patrón a seguir. Y eso no lo establezco yo, eso lo establece la santa ley de Dios. Recordar que este mandamiento cortito, no matarás, no es solamente no matar, sino también preservar, cuidar la vida y la honra de todos nosotros. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, gracias porque nos has permitido, Señor, reflexionar un poco acerca de lo que nos dice tu palabra acerca de este mandato de no matar. Señor, y aquellas cosas que están prohibidas dentro de este mandamiento. Señor, realmente ayúdanos, Señor. También confesamos, Padre, que hemos fallado muchas veces, Señor, y en muchas maneras, porque hemos transgredido tu ley, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas de acuerdo a tus preceptos, Señor, y estatutos, caminar como tú nos mandas, pero, Señor, estar conscientes, Padre, de que debemos hacer esto para honrarte y glorificarte a ti. Padre, gracias una vez más por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.